Entre 1947 y 1949, una serie de sucesos más dramáticos por el hecho de la reciente marcha de las tropas estadounidenses y canadienses que aún se encontraban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial marcaron el punto más alto en la tensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron amenazas sobre la soberanía de Noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia, entre otros, siendo el golpe de Praga interpretado como un ataque directo a los intereses europeos. Además, el bloqueo de Berlín, que empezó en abril de 1948, empeoró la situación para los países antes mencionados. ¿Qué fue el bloqueo de Berlín? Después de las ocupaciones del territorio alemán tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los accesos por tierra a Berlín Occidental fueron bloqueados en 1948 por el Ejército Rojo y en 1958, esta vez por los soldados de la República Democrática Alemana, RDA. La necesidad de una asociación de países cada vez era más manifiesta, de forma que en marzo de 1948, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, por el cual creaban una alianza militar llamada Alianza Atlántica. La creciente expansión socialista se decidió ampliar la alianza, por lo que se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y la Alianza Atlántica, a las que se debió invitar Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que tuviese una base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones, y tuvieron como un resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por la que se establecían las bases de la creación, la Organización de Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Una de las dificultades surgidas durante las negociaciones estuvieron relacionadas con la integración de Estados Unidos en la organización. Los países europeos, devastados después de la guerra, estaban interesados en una alianza con Estados Unidos para así asegurarse de una defensa eficaz. Pero en Estados Unidos no se compartía esta voluntad. Sin embargo, el golpe de Praga en 1948 y el bloqueo de Berlín en 1949 aumentaron la reivindicación por parte de los europeos, especialmente de Francia, quien buscaba una alianza militar con Estados Unidos. Estados Unidos, en secreto, con el Reino Unido, firmó un acuerdo llamado el Pentagon Paper, que contenía todos los movimientos de Estados Unidos en Vietnam, por el cual se establecía un esbozo de cómo debía ser una alianza en el Atlántico Norte. El último elemento a tener en cuenta en el proceso de integración de Estados Unidos pasó por la necesidad de sortear la dificultad que ponía la prohibición por parte de la Constitución de Estados Unidos de aliarse militarmente en tiempos de paz. El senador Vandenberg promovió la votación de la Resolución 239, que el 11 de julio de 1948 dio luz verde a la unión de Estados Unidos a la alianza. Bajo petición del Senado de Estados Unidos, se hizo contestar el Tratado de la Constitución a la alianza, artículo 5, que las medidas a tomar en caso de agresión a algún país miembro fuese resultado de la libre acción de cada país. El Senado quería mantener así el poder de elección del Congreso en materia militar. Volvemos al año 1954, donde la Unión Soviética propuso la unión a la OTAN, con el objetivo de mantener la paz en Europa, pero los países aliados rechazaron esta propuesta. Esto junto con la incorporación de Alemania Occidental a la OTAN en el año 1955, que se consideró como un momento decisorio a la historia de nuestro continente, por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega del momento, Halvard Lange. Esto tuvo como consecuencia inmediata la creación del Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955 por la Unión Soviética y sus estados satélites. Este pacto se considera la respuesta formal a la OTAN, poniendo de manifiesto los dos bandos opuestos de la Guerra Fría. La unidad de la OTAN ha sido puesta en evidencia ya desde sus principios. En 1958, de Gaulle protestó por el papel hegemónico que tenían los Estados Unidos en la organización y por lo que a entendimiento del presidente era una relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido. En un memorándum enviado al presidente Eisenhower y el primer ministro Macmillan, el 17 de septiembre de 1958 argumentaba a favor de la creación de una dirección tripartida que pusiese a Francia en igualdad de condiciones que Estados Unidos y el Reino Unido.
abogando también por la expansión de la OTAN en áreas geográficas de interés para Francia como Argelia, donde Francia intentaba eliminar las fuerzas insurgentes y necesitaba ayuda de la OTAN. De Gaulle consideró las respuestas dadas como insatisfactorias, así que decidió construir una defensa independiente para su país. El 11 de marzo de 1959, Francia retiró su flota del Mediterráneo del comando de la OTAN. 3 meses después, en junio de 1959, de Gaulle prohibió la entrada de armas nucleares al territorio francés. Esto provocó que Estados Unidos transfiriera 200 aviones a Francia y retirara el control aéreo que había operado en Francia. La última base de vuelta fue la Toul-Rossis, base del ala de reconocimiento número 26, que fue trasladada a la base aérea de Ramstein, en Alemania Occidental. Mientras tanto, Francia había iniciado independientemente su propio programa nuclear llamado Force de Frappé. Francia probó su primer arma nuclear, Gouverneuse de Blue, el 13 de febrero de 1960 en Argelia francesa. Aunque Francia mostró solidaridad respecto al resto de la OTAN durante la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962, de Gaulle continuó con su propósito de constituir una defensa independiente, retirando el comando de la flota francesa del Atlántico y del Canal de la Mancha en 1966. Las fuerzas armadas francesas fueron retiradas del comando integrado de la OTAN y se ordenó que todas sus tropas no francesas abandonasen el territorio galo. Todo ello también provocó que el 16 de octubre de 1967 se trasladase del cuartel supremo de la Alianza de Europa SHAPE de París a Castres, al norte de Mons, en Bélgica. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la OTAN ha reformulado sus objetivos y actividades hasta apropiarse de la seguridad de todo el hemisferio norte. En este marco se desarrolló la única operación de ataque por parte de la OTAN en toda su historia, el ataque contra Yugoslavia en 1999. Inicialmente el ataque estaba destinado para limpieza étnica en Kosovo, donde se realizó una gran cantidad de crímenes contra la población civil, además de suponer el campo de pruebas de armamento nuclear de baja intensidad, los proyectiles de uranio empobrecido. Charles de Gaulle fue un militar político y escritor francés, presidente de la República Francesa de 1958 a 1969, inspirador del gaullismo, promotor de la reconciliación franco-alemana y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de la construcción de Unión Europea y uno de los argumentantes en la OTAN. El Plan Marshall fue el principal plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez estaban destinados a contener un posible avance del comunismo. La iniciativa recibe el nombre del secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, y fue diseñada principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William L. Clayton y George F. Kennan. El Plan Marshall consistía en un apoyo financiero a minorías europeas que estén afectadas por la amenaza comunista. Consistía en una ayuda de $12.000 millones en 1952 en la reconstrucción de Europa destruida por la guerra, para que después tuviera mejor estabilidad política, tener conexión con Estados Unidos y menos conexión con la Unión Soviética. Se invitó a la Unión Soviética a unirse al Plan Marshall y a sus satélites, pero como consecuencia de que los afectaría, la Unión Soviética creó el Plan Molotov. La doctrina Truman fue una medida que establecía que los Estados Unidos podían dar apoyo a personas libres que estén resistiendo los intentos del dominio por las minorías armadas o por presiones exteriores, siendo estas directrices de ferviente tendencia anticomunista, dando el contexto en el que se hallaban, ocasionalmente hasta el punto de un fanatismo persecutorio de cualquier movimiento en el marco izquierda política. La doctrina Truman resultó ser el primer paso en la cruzada ideológica mundial contra el comunismo, donde Estados Unidos podía dar apoyo a pueblos que estén en intentos de dominio por minorías armadas o por presiones externas del lado izquierdo. Su denominación se debe al presidente Harry S. Truman, quien hizo la proclamación de la doctrina en su comparecencia ante el Congreso el 12 de marzo de 1947.
estando entonces en curso en la crisis de la guerra civil de Grecia.